cuando pareciera que la vida te está diciendo ya, hasta aquí, hay algo que sucede, ¿no? Tú deseas de un acompañamiento psicoemocional, deseas de una asistencia terapéutica, te puedes poner en contacto con tu servidor a través de Facebook, a través de TikTok o a través de Instagram. Yo estoy como Sergio Flores Favila en mis redes sociales. Ahí te puedes contactar conmigo y bueno, pues yo te doy toda la información que tú requieras, que tú solicites. ¿Por qué este tema? Pues porque suceden situaciones en la vida cotidiana, en el diario vivir, que de pronto no entendemos, no logramos comprender por qué las cosas se presentan tal y como están sucediendo. Esto, por supuesto que es a nivel personal, pero seguramente lo que yo hoy te pueda compartir probablemente te va a hacer sentir identificado, porque son situaciones que de pronto suceden de manera muy común en nuestras familias, en nuestros seres queridos, inclusive a nivel personal. Hace una semana dimos un programa del por qué tenemos una tendencia a que se repitan las situaciones, los patrones de vida, las conductas, las relaciones, por qué se van repitiendo estos escenarios, ¿no? Y podíamos concluir en el sentido de que hasta que no tenemos esta conciencia, este conocimiento de nosotros mismos, solo hasta entonces nos vamos a ir dando cuenta de que de manera invisible, de manera inconsciente, perseguimos ciertos patrones de vida. Entonces ubicábamos en ese programa que es importante, ¿no? Echar una vez más un vistazo al interior de nuestra vida, de nuestra mente, cómo ha sido nuestra vida a lo largo de tu vida y de la mía en este caminar, pues vamos teniendo esta conciencia de ir más allá, de preguntarnos de manera más profunda, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Para qué lo estamos viviendo? En este desarrollo, en este caminar en nuestra vida, pues obviamente cuando nos interesamos en tener un poco de mayor conocimiento de nosotros mismos de manera más profunda, de manera más consciente, cuando empezamos a hacer contacto con esta esencia más profunda de parte de nosotros, ahí se van asomando este tipo de situaciones que nos permiten comprender por qué es lo que hemos vivido. Nosotros, en esta concepción humana, somos lo que pensamos. Todo lo que en tu mente, en tu pensamiento, en tu cerebro se vaya gestando, se vaya generando en estas ideas, pues en gran medida es lo que va marcando lo que tú eres. Hasta el cansancio hemos mencionado que tiene que ver también con toda la información que nosotros previamente recibimos, sobre todo en los primeros años de nuestra vida. Pero de un tiempo en adelante, perdón, ando un poquito precisamente por este tipo de situaciones que hoy se viven, ando un poquito sensible, ando sensible, mi buen Damián, y no solamente de la garganta, sino a nivel emocional. Porque en estos últimos tiempos se van manifestando ciertas situaciones. Hoy vamos comprendiendo, por ejemplo, en el 2020, el 2025, que es el año en el que estamos viviendo, es un año 9. Si tú sumas las cifras del 2025 de manera unitaria, vas a tener como resultado un 9. Y en la numerología se habla de que el 9, el 1 es el inicio y el 9 es el término, es el cierre. Entonces, de pronto, si
en estos momentos en tu vida, a nivel personal, en todos los aspectos de tu vida, laboral, relacional, la forma en la que tú has empezado a tener estos movimientos a nivel emocional, a nivel de tu alma, a nivel energético, en este año particularmente se cierran ciclos, se concluyen situaciones, llegan a término un sinfín de cosas a nuestro alrededor, una relación, una amistad, una relación laboral. Durante este año se han estado moviendo situaciones y es por ello que en estos momentos pues se agudizan estas situaciones que pareciera pues son tristes, son lamentables, a veces no queremos presenciar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el término, con el cierre, porque pues eso implica un duelo, una pérdida. Esto implica que te tengas que enfrentar al dolor y eso desde nuestra condición humana pues no nos gusta, no nos agrada, ¿no? Cuando se inicia algo, pues se inicia con una ilusión, con un deseo, con una alegría en muchos momentos, ¿no? Porque es algo nuevo, es algo que de pronto para cada uno de nosotros resulta atractivo, pero que justamente con el paso del tiempo, las circunstancias que vamos viviendo repercuten considerablemente en los resultados que al final vamos obteniendo. Y esto también lo menciono porque justamente nuestra vida es eso. El que hayamos sido asistidos en nuestros primeros años de vida, pues ha sido fundamental, por supuesto, ¿no? Los cuidados, las atenciones, el saciar nuestras necesidades primarias, pues por supuesto que eso es la base, es el fundamento principal para el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Sentir la presencia de nuestros padres, de nuestros mentores, de las personas que nos criaron a temprana edad, pues eso nos va generando y nos va permitiendo tener un soporte físico, emocional, material, por supuesto, ¿no? Y eso se van conjugando esas situaciones para, entre comillas, abrir una posibilidad de llevar una vida, pues, medianamente en plenitud, ¿no? La preparación académica, el apoyo económico, todo eso que para un niño, una niña es fundamental para su desarrollo. Pero no solamente es eso, inclusive yo me atrevo a decir que tiene todavía mayor importancia el ambiente emocional que se genera en un hogar. Si ese niño, esa niña se sintió seguro, se sintió comprendido, se sintió amado, si tuvo esa asistencia por parte de los padres, si tuvo ese acompañamiento, esa sensación de pertenencia, por supuesto que eso refuerza todavía más el desarrollo, la formación de un niño, de una niña. Y vamos creciendo, el paso del tiempo es inevitable, vamos creciendo y a lo largo de nuestra vida se van presentando un sinfín de circunstancias que van marcando la manera en la que nosotros nos vamos comportando, nos vamos conduciendo, la forma en la que nosotros nos vamos desarrollando, y esto tiene una repercusión en varios aspectos: mental, físico, emocional, espiritual, energéticamente, por supuesto que influye y repercute. Cuando llegamos a un momento en nuestra vida donde medianamente nos empezamos o debiéramos de empezarnos a ser responsables, nosotros ya traemos un trajín, ya traemos mínimamente 15 años de nuestra vida, los primeros 15 años de nuestra vida, por ahí dividido en 7, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21 en promedio. Pero ya para los 14, 15 años ya tenemos demasiada información dentro de nosotros, que es la que nos va a ir determinando cómo nos vamos a desarrollar.
Si en tu casa o en la mía hubo una unión familiar, tú siempre como miembro de esa familia observaste la comunión entre tus padres, que son los principales referentes, si viste comunicación, si percibiste amor, confianza, respeto. Eso de una manera va marcando la pauta, para determinar de qué manera nos vamos a ir desarrollando. Una persona que no tiene esas asistencias emocionales desde un inicio, de manera inconsciente va a ir buscando una forma para sentirse protegido. Estos métodos de sobrevivencia, lo que hemos hablado alrededor de los defectos de carácter, que en un tiempo determinado los tomamos como una manera de sobrevivir, de hacerle frente al caos que en muchos casos sí vivimos. Cuando escuchamos discusiones, cuando fuimos educados alrededor de la chancla, del cinturón, de la vara, del palo, ¿no? Tratados de alguna manera con cierto desdén. O sea, todas las circunstancias que vivimos en nuestra infancia, el abandono, la humillación, el rechazo, el que presenciamos de pronto violencia física en nuestras familias, donde había carencia económica, donde había pobreza extrema, o a veces también todo lo contrario, ¿no? Familias y gente que vivió en la abundancia, en la opulencia inclusive, pero que había un vacío en ese hogar, no se respiraba esa sensación de un hogar donde al término de una jornada pues se reunía la familia a cenar, a merendar, a preguntarse cómo te fue, cómo les fue, cómo nos fue nuestro día, qué tal fue tu jornada en la escuela, en el trabajo, etcétera. No. O sea, todo el mundo, y más en esta actualidad, con estos aparatos electrónicos, en esta tecnología que pues cada quien está, o sea, hay momentos en donde estamos sentados alrededor de la mesa, pero cada quien está en su rollo, ¿no? Cada quien con su celular, con sus audífonos, o sea, cada quien está en su propio mundo, en su propia fuga. Entonces, todo eso ha sido determinante para que muchos de nosotros hayamos elegido ciertas maneras de sobrevivir, ciertas maneras de evitar la dolencia del alma, evitar la dolencia, por supuesto, corporal, pero sobre todo emocional. Y en muchos casos evitamos vivir esa realidad, enfrentarnos a ese dolor, y utilizamos un sinfín de situaciones para fugarnos. El trabajo, las compras, las relaciones, el quehacer, la atención y la ocupación de la vida de los demás, en esta parte emocional, el control por tener, hay personas que tienen una característica controladora y están ocupadas en la vida de los demás y descuidan su propia manera de sentir, de vivir, de cómo están viviendo en ese momento, pues. No hay esa... no se centra la atención. Siempre le digo a la gente, la persona más importante en tu vida eres tú, y tristemente a la persona a la que más has abandonado pues es a ti mismo, a ti misma. Estás ocupado, estás ensimismada por la vida de los demás. Entonces este tipo de situaciones son las que de pronto nos llevan a fugarnos en una realidad, a fugarnos en un mundo que no es. Y tristemente, por acá con mucha frecuencia mencionamos pues algo muy normal, porque a final de cuentas es una de las primeras formas en las que los seres humanos, por lo menos acá en México, han utilizado como un refugio, como una fuga, que es la ingesta del alcohol.
La mayoría de las personas que tienen problemas con su manera de beber solamente dejan ver la punta del iceberg, parafraseando a una querida compañera y gran guía espiritual, ¿sí? mi querida Vicky R., donde ella siempre nos ha compartido: el alcoholismo es solo el síntoma de problemas más profundos. Y obviamente una persona que trae esas heridas de la niñez, esa persona, hombre o mujer, que no se le contuvo, no se le acompañó, no se le asistió en sus necesidades primarias, va desarrollando de manera inconsciente una necesidad de refugiarse en algo, y tristemente en muchos casos es en el alcoholismo donde la gente se fuga de su realidad. Mira que aquí están mis compañeras jovencitas que seguro saben de la fiesta, ¿no? Y que de pronto, pues el fin de semana, de pronto, pues vamos que a unos azulitos, vamos a unas miches, ¿no? Y al ritmo del ponchis, pues de pronto es como una justificación. No estoy diciendo que ellas lo hagan, pero el grueso de la juventud, saludos a mis hijos, por cierto, ¿sí? El grueso de la juventud así lo maneja, ¿no? Ya le chambeamos toda la semana, ya nos la merecemos, ¿no? Porque pues ya estuvimos arduamente sentados ahí al pie de la computadora, y pues el viernes es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y entonces de pronto ahí están, cotorreando con los amigos, en la desvelada, en esta convivencia y convivencia, ¿verdad? Y quien tiene la facultad, quien tiene esta solidez emocional, normalmente no va a padecer de una cuestión que lo lleve más allá a que pierda el control, pues, ¿no? No solamente de sus tragos, sino de su vida. Por ahí uno de los pasos habla de la ingobernabilidad, donde nuestra vida se vuelve un caos, se vuelve un desorden. Y justamente cuando estamos bajo los efectos de eso, de esas sustancias, ya sea alcohol u otras sustancias, obviamente emerge precisamente eso que mencionamos hace un momento, de un problema más profundo. Porque a través de esa ingesta de etílica, pues obviamente se manifiesta lo que verdaderamente está oculto, que es el dolor, que es la tristeza, que es la vergüenza. De pronto personas que en una normalidad son introvertidas, ¿no? Pues a las primeras de cambio se paran 2, 3 copitas y ya se empiezan a desinhibir, se paran a bailar, se convierten en el bufón de la fiesta, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué se oculta detrás de eso, no? Y bueno, en la mayoría de las ocasiones no conocemos la historia de personas que de pronto tienen la necesidad de refugiarse en el alcohol, en las drogas, en sustancias psicotrópicas, y que solamente el grosor de las personas, pues acá, cuando no hay un conocimiento, cuando no hay realmente una información veraz, pues obviamente señalamos al borracho como borracho, al indigente como indigente, al drogadicto como drogadicto, pero no sabemos qué hay más allá. No nos interesamos por tratar de observar, por tratar de conocer un poquito de su vida, sobre todo, insisto, en los primeros años de esa infancia, y que justamente ahí es donde está oculta esa información. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué esta persona hoy de 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 años está sumergido en el alcoholismo? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona no es responsable? ¿Por qué esa persona no le importa otra cosa más que estar bebiendo? No sabemos, desconocemos cuáles fueron las circunstancias que con el paso del tiempo
se fueron acomodando, se fueron gestando para justamente hacer una explosión al interior de esa persona, una explosión emocional, una explosión espiritual inclusive, que esa persona se siente abatida, y que de acuerdo a la forma en la que ha llevado su vida, muchas veces no encontró otro refugio más que perderse en los tragos. Y obviamente, alrededor de una persona con esas características, pues está la familia, y la familia obviamente se cansa de llorar, se cansa de solicitar, se cansa de regañar, se agota física, emocional y espiritualmente, y de pronto pues no sabe qué hacer con ese enfermo de alcoholismo, con ese enfermo por cuestiones de adicción. Mira que por eso es bien importante la existencia de estas agrupaciones de ayuda mutua que ayudan al enfermo que consume, pero mucho más importante, considero yo, o en ese mismo grado de importancia por lo menos, ¿sí?, brindarle información, brindarle contención, brindarle ayuda a la familia, porque la familia muchas veces no sabe qué hacer. El asunto aquí es que con el paso del tiempo, cuando alguien de esa familia, incluyendo el adicto, el alcohólico, no se atreve a hacer un corte, no se atreve a brincar el redil, no se atreve, entre comillas, a salir de esa lealtad familiar, porque pues es un círculo vicioso. Por ahí hay un folletito que yo recomiendo mucho en los grupos de Al-Anon, que es el carrusel llamado negación, porque ahí describe perfectamente bien cuál es la dinámica de todos estos actores en esta obra llamada alcoholismo. ¿Sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces la familia es quien propicia que el alcohólico, el consumidor de sustancias, lo siga haciendo. Pero ¿qué pasa? O sea, sí son actos muy palpables, son actos muy visibles, pero ¿qué pasa al interior? En el interior de cada individuo de esa familia se van generando emociones de tristeza, de resentimiento, de malestar, de vergüenza, de odio, de resentimiento, de dolor, de conmiseración, por supuesto. Pero uno de los ingredientes principales, tanto en la persona que consume como en la familia, pues es justamente el síntoma de la negación. Hay negación por todos lados. El alcohólico, ¿cuántas veces hemos escuchado que dice: yo puedo dejar de beber cuando yo quiera, a mí no me va a pasar? Le va a pasar al vecino, le va a pasar al de enfrente, le va a pasar muchas veces a la familia, pero a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque hay negación, pero también hay una enorme soberbia, porque nosotros pensamos en esta omnipotencia, que solo es una ilusión, que a nosotros no nos va a pasar, que nosotros estamos exceptuados de esa situación. Y ojo, no solamente la negación se asoma en el enfermo, sino también en la familia, porque a veces la familia piensa que el alcohólico es solo el que está en la esquina rodeado de perros así en condiciones de calle, pero que mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, a él no, porque él, su trabajo es de saco y corbata, porque él tiene un trabajo y porque él es responsable. Y porque obviamente pues eso les pasa allá a los de la otra familia, pero a nosotros no. Sin darnos cuenta que nosotros somos una familia más. Somos parte de un colectivo, y que lo mismo que pasa allá arriba pasa acá abajo, lo mismo que pasa allá afuera pasa acá adentro. Lo mismo que sucede en Alemania, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, sucede aquí en México y en Centroamérica, en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, en todos lados sucede.
porque esta es una enfermedad, ¿no?, dicha por los propios señores de Alcohólicos Anónimos, incurable, progresiva, inmortal, y que no respeta raza, religión, situación económica. A toda aquella persona que no tuvo la atención de resolver sus temas emocionales, de resolver sus temas existenciales, tarde o temprano va a buscar una fuga para tratar de salir de su realidad, para evitar el dolor. Lo va a neutralizar a través de la ingesta del alcohol, porque pues es parte del tema que estamos hablando, pues, ¿no? Es un referente en este momento. Nos estamos enfocando en esta parte de la ingesta del alcohol. Entonces esto pasa en todos lados, y hay negación en el alcohólico, y hay negación en la familia, por supuesto. Esta enfermedad afecta 3 aspectos o tal vez inclusive 4, ¿no? El aspecto mental, el aspecto emocional, espiritual y el aspecto físico. Y ya cuando esta situación, porque de pronto en el aspecto mental, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, por supuesto que son los primeros, las primeras manifestaciones, son los primeros síntomas, ¿no? De pronto una persona que se puede autodiagnosticar como alcohólico, pues lo vemos, inclusive aunque no se declare, pues es evidente, ¿no? Anda de malas, está enojado, está encabronado, está preocupado, tiene ansiedad, ¿no? O está sumergido en la depresión, está cabizbajo, no tiene un motivo principal para seguir viviendo, para desarrollarse, para crecer, para evolucionar, para emprender. No, normalmente no lo tiene. Y eso es muy visible. ¿Qué tienes? ¿No? Tú le preguntas a una persona con esta problemática y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Y en automático las personas contestamos, yo me siento bien, yo estoy bien, no pasa nada, todo chingón, ¿sí? Los fulanos somos pero bien picudos, ¿no? Y aquí no pasa nada, todo está bajo control. Pues ese es el síntoma de la negación. No se dan cuenta que de pronto pues hay un caos en el interior de esa familia, hay un caos en el interior de cada persona perteneciente a esa familia. Y se empieza a gestionar, se empiezan a manifestar pues estos síntomas, ¿no? Dentro de una familia hay ruptura, hay enojo, hay resentimiento, hay vergüenza. Inclusive las familias se parten, surgen los bandos, ¿no? La mamá toma en aliada a una de las hijas o a uno de los hijos en contra del papá, ¿sí?, que tomó de aliado o aliada a otro sector de los hijos, ¿no? Y esa familia se parte. Entonces cuando empezamos a sentir que algo está pasando, ¿no? Porque se percibe, o sea, esta sensación, muchas veces aunque estemos conscientemente dormidos, espiritualmente moribundos, de pronto la situación es tan fuerte que sí se siente, ¿no? O sea, aquí se respira que las cosas no están marchando como debiera, que las cosas no van muy bien. Y esto ya llega a un grado donde después de haber golpeado la enfermedad emocional, haber golpeado la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, empiezan los estragos hacia la parte física. Y el cuerpo empieza a deteriorarse y el cuerpo empieza a manifestar, empieza a gritar, ¿no?, que algo está sucediendo. Ya cuando la enfermedad toca la parte física, la parte corporal, cuidado, porque eso quiere decir que esta enfermedad del alma ha progresado demasiado.
Y entonces empiezan los estragos físicos, te enfermas de una cosa, te enfermas de otra, de pronto empiezas a tener ciertas cuestiones en el corazón, en los intestinos, en los órganos. O sea, tu cuerpo empieza a deteriorar porque ha vivido durante, de esto te estoy hablando ya, mínimo 45, 50 años, pues ya vivió los estragos, los excesos. Ya el cuerpo no soporta más y es donde empieza a reclamar, utilizando estas frases que comúnmente se aplican en esto, ¿no? Cuando el espíritu no está en paz, el cuerpo empieza a cobrar la factura. Y de pronto, de un día para otro, de una semana a otra, de un año a otro, empieza un deterioro profundo y empiezan a surgir una y otra y otra y otra enfermedad física y dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues si yo vivía muy bien. Mira, de pronto el alcohol en el cuerpo es como una especie de anestésico, ¿sí? Si nos damos cuenta o si, por ejemplo, desde que fuimos a la secundaria, en la preparatoria, en estos laboratorios de química, de pronto había experimentos en donde pues un animal o un insecto o inclusive a veces hasta en algunos laboratorios habían contenidos fetales y obviamente en el formol que en gran medida contiene alcohol, esos animales o esas plantas o esos seres, aunque obviamente estaban sin vida, pero se conservaban. Y entonces eso en el alcohol, en el cuerpo, el alcohol hace exactamente la misma función. De pronto, cuando hay un dolor, hemos escuchado inclusive pláticas donde decimos, es que, ¿qué crees? Me dolía la espalda, me dolía la cintura, y todo fue que me tomé un tequilita, todo fue que me tomé un mezcal con un limón y santo remedio, se me quitó. Hay ocasiones en que así engañamos a nuestra mente. Pensamos que los grandes negocios se cierran alrededor de una copa, mi buen Damián, ¿sí? Los grandes amoríos se declaran con unos alcoholitos adentro. Tuve el valor de decirle a la chica que me agrada que pues que está bien bonita, ¿sí? Solamente con unos alcoholes adentro me atreví a sacarla a bailar. O con unos alcoholes adentro digo lo que pienso, ¿sí? Y entonces vamos generando una idea donde gracias al alcohol pues las cosas parece que van mejor. No sé si les ha tocado escuchar, compañeras, pero hay gente que dice, es que yo pedo manejo mejor. O sea, es un absurdo. Es un absurdo porque pues, obviamente el alcohol altera tus estados. Se vuelve uno más torpe, más lento en sus movimientos. Entonces, definitivamente no tiene una lógica, pues, ¿no? Pero nosotros estamos ensimismados, ¿no? Y el alcohólico, pues, con mayor razón. Pero insisto, ¿qué pasa cuando de pronto en ese exceso el cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a enfermar? Y tienes un problema de azúcar, y tienes un problema con tu presión arterial, y tienes un problema cardiovascular, tienes un problema en el corazón, en la parte visceral, en la parte estomacal, o sea, en tantas y tantas situaciones que se puede presentar y que obviamente, obviamente, la vida de un alcohólico está llena de caos. La vida de un alcohólico es, por momentos, disfrazada, donde aquí todo está bien, aquí no pasa nada, aquí todos felices y contentos. Somos bien picudos. Los de la familia fulana de tal somos bien picudos porque, pues, somos machines, ¿no? Y bebemos, y aquí es joto el que no beba, y cosas por el estilo, y todo el mundo le vamos a tal equipo, y o sea, esas
Esos discursos que escuchamos, esas pláticas, ¿no? Que realmente hoy lo miro así y mira, yo tengo que decirte con toda franqueza que yo vengo de ahí. Yo también fui bufón de las fiestas, yo también fui el hazmerreír, yo también fui el centro, yo también fui el animador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo tengo ese conocimiento, por eso tengo esa experiencia. Con conocimiento de causa te lo estoy diciendo. Solo que de pronto a veces suceden choques conscientes, suceden quiebres emocionales y que por gracia divina, por un acto de magia, por una casualidad, por un no sé qué, de pronto salimos de ahí y nos interesamos mínimamente, si no por la práctica, porque es muy difícil, es complicada, pero al menos sí por tratar de entender otra filosofía de vida, por entender un principio espiritual, con uno que logres entender, mi Sergio, con eso, pues es un buen inicio. Entonces, la persona que consume se va alejando de su círculo familiar porque no se encuentra, porque, insisto, es un problema mucho más profundo el que trae. Se aleja del círculo familiar, se aleja de la sociedad, se ve atraído por juntarse con sus similares, ¿no? Donde de pronto pues hay pura queja, hay pura tristeza, hay puro dolor, pero bien acompañado, ¿sí? Mínimo con un ponche con piquete, compañeritas, ¿sí? Y la persona no se va dando cuenta que lo único que está sucediendo es que si de por sí trae un dolor en el alma, lo que la persona no se va dando cuenta es que está envenenando su bendito templo sagrado, se está envenenando, ¿sí?, lo que la sostiene, que es su bendito cuerpo. Obviamente, insisto, ya cuando a veces es complicado narrar toda una vida de tristezas, de pérdidas, una vida desangelada, una vida donde, por ejemplo, si el alcohólico es el papá, no se va dando cuenta cómo se va desintegrando su familia, esa familia que tanto amó, que tanto dijo querer, que tanto trabajó por darle lo mejor a esa familia. Su propia enfermedad no le permite mirar en un juicio de realidad que su familia se ha venido desmoronando, se ha venido partiendo, que se han formado bandos en la familia. Y esto, obviamente, lo que mayormente lo ocasiona, pues es el resentimiento, es el dolor, es la tristeza. Y una persona que de pronto se ve rebasada por toda esta situación, donde su cuerpo ya no le responde, donde insisto, no tiene un deseo real, una motivación para seguir viviendo, y esto cabe señalar que la mayoría de las personas pone en alguien más o en algo externo, en un otro o en una condición externa precisamente, ese motivo de seguir viviendo. El motor de mi vida, muchas veces hemos escuchado a madres de familia, es que el motor de mi vida son mis hijos. Es que yo todos los días me levanto, voy a trabajar porque pues tengo que asistir a mis hijos. Y sí, por supuesto, en las primeras etapas de la vida, donde cuando los hijos no son autosuficientes, claro que ahí vamos a estar. Bueno, inclusive a estas alturas del partido, muchos estamos en condiciones todavía de hijos y pues somos asistidos por los papás. Gracias, don Alfred, gracias, doña Mari. Yo mismo estoy asistiendo a mis hijos en algunas cosas. Pero de ahí en adelante, cuando alguien no tiene la fortaleza, la capacidad, no tiene el valor, no tiene la voluntad, no tiene la conciencia
de ver qué es lo que ha pasado en la vida personal, qué es lo que ha pasado en mi vida, por qué es que yo a estas alturas del partido me tengo que fugar en eso o tengo que darle el poder a algo externo para que yo me sienta con ese deseo de seguir viviendo. Cuando una persona está sumergida en la enfermedad emocional, en la enfermedad espiritual, en la enfermedad del alma, y a esto le aunamos una constante ingesta de alcohol o de sustancias, esa persona no se está dirigiendo a otro lugar más que a la muerte, o al hospital, o a la locura, a un manicomio, o a la cárcel. No se da cuenta, no es consciente que su vida a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel personal, se ha ido deteriorando. Y obviamente ya para a la altura de 45, 50, 60 años, pues esa persona no tiene un motivo de vivir. Ya para él, para ella, le han atacado muchas enfermedades. Y es doblemente triste, es lamentable cuando se presenta una situación y pareciera que va saliendo de ese cuadro, de esa condición física deplorable, deteriorada, y recibiste las asistencias médicas, y ¿qué crees? No acabas de resolver esa situación y madre, se presenta otra situación. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué tengo mala suerte? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto cuando necesito una asistencia, porque mis condiciones no me es posible asistirme por mí mismo, pues resulta que nadie, ni los más cercanos, quieren estar a mi lado? Obviamente, de pronto es muy crudo tenerle que observar a esa persona, porque obviamente su condición y su situación física pues no le es favorable, ¿no? Pero en ese juicio de realidad, pues es crudo decirlo, pero hay que decirlo. Eso solamente es la consecuencia de lo que ese individuo en algún momento en su soberbia nunca reconoció que esa condición en la que se encuentra le pudo haber sucedido tarde o temprano. Y es bien triste, ¿eh? Es bien triste, y esto te lo reitero, esto te lo comparto porque a nivel muy cercano a mí se han presentado un par de casos así de esa magnitud, donde la persona por su deterioro físico, por la no operación óptima a nivel mental, ya no se vale por sí misma esa persona. Y literal requiere de la ayuda. Mira, es vergonzoso cuando una persona no tiene esta capacidad, no tiene la facultad para controlar sus esfínteres. Tiene que estar siendo asistida por, pues, lo ideal, pues es por su compañera o compañero de vida. Porque en aquellos inicios, sobre todo si contrajeron matrimonio en esa ceremonia solemne, ¿no? en ese ritual, en ese juramento, en un altar donde hubo una promesa de ser asistidos mutuamente, de ser acompañados el uno hacia el otro hacia el uno, en lo próspero y en lo adverso, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y la realidad es que no es así. Tristemente a esa persona ni sus hijos ni su cónyuge le quieren asistir. Y obviamente en una normalidad diríamos, oye, pero ¿por qué? O sea, qué poca madre, qué mala onda, ¿no? De los hijos, ¿por qué no están?
Qué ingrata la mujer, qué ingrato el marido, ¿por qué no asiste? ¿Por qué no le acompaña? ¿Por qué no le atiende? Obviamente, solo los que viven o han vivido o vivieron por un tiempo prolongado en ese círculo familiar, solamente ellos saben por qué. Y lo que prevaleció en gran medida no fue el amor, no fue el cariño, no fue la gratitud. Híjole. Lo que prevaleció en esa familia fue la negación, fue la soberbia, fue el orgullo. Lo que prevaleció en gran medida fue el odio y el resentimiento, disfrazado por esa sonrisita diciendo, aquí todo está bien, aquí no pasa nada. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Cuando es evidente que las cosas no estaban marchando bien. Y si no, mi querido Sergio, pues observa tu propia familia, la familia que tú decidiste formar. No lo digo por otra cosa, no lo digo por exhibirnos, no lo digo, no, porque pues dice el lema, ¿verdad? Que empiece por mí. Comentaba yo con uno de mis hijos que esta personita que es muy allegada, que es parte del seno familiar, se está convirtiendo en un gran maestro de vida. Aún en su condición lamentable, deplorable, en su condición muy decadente, es un maestro de vida. Y me decía, oye papá, ¿pero por qué? Le digo, porque esta persona, hijo, nos está mostrando el camino del por dónde no es. Por dónde no es. Y cuando me refiero al por dónde no es solamente, no me refiero a la brecha, no me refiero al sendero, me refiero a las conductas, a las actitudes, a los hábitos alimenticios, a los hábitos de vida. Y de manera más fina todavía es a las actitudes. Cuando observamos el comportamiento en otros años soberbio, ese comportamiento burlón, prejuicioso, ese comportamiento todos son pendejos, a mí no me va a pasar. Sí, híjole. Y así con una risa sarcástica, con una risa de la chingada, y cómo va, y órale. Híjole, de verdad que yo, vamos, reconozco que en el seno familiar Flores Favila, en el seno familiar Flores Rodríguez, ha habido muchos errores. Prueba de ello es que en algún momento de nuestras vidas pues hemos tenido que recurrir a principios espirituales. Porque díganme si no es cierto, solamente el dolor o el estar harto de tu vida es lo que te lleva a buscar y encontrarte en un camino espiritual, mientras no. Ojo, no quiere decir que eso esté mal. No, por supuesto que no, pues hoy estamos generando para estar en una condición económica, en una condición de bienes materiales, en una condición de vivir bien. Pues claro que estamos haciendo lo necesario, estamos generando lo necesario. Pero en muchos casos, irónicamente, la persona que que abunda en lo material, o sea, en todo lo mundano, pues. La persona que tiene un sinfín de bienes económicos y tiene un sinfín de cuentas bancarias y tiene un sinfín de terrateniente y carroteniente, o sea, normalmente una persona no tiene la necesidad de buscarse. No tiene la necesidad de ir a su interior para encontrarse y encontrarse con lo más puro, divino y sagrado que hay en esa persona. Normalmente no, porque esa persona piensa que lo que le da poder, que lo que le da valor, que lo que le da estatus es lo que posee.
Pero ¿qué crees? Hoy estás y mañana ya no estás. Y todo el tiempo, dinero, esfuerzo que tú tuviste que invertir, sacrificar para obtener lo que hoy tienes, ¿qué crees? Mañana te mueres y se acabó. ¿Y de qué te sirvió? Ojo, si tú tienes la fortuna, tienes la gracia, vives en abundancia, disfrútalo y agradece. No estés reclamando, no estés acaparando, no estés así como constantemente sobándote el codo, porque pues mucha gente tiene y tiene porque no gasta, porque no comparte, porque no da. Claro, mucha gente lo hace y mucha gente es compartida y por eso les va bien. Porque no se limitan en dar. Con gusto y alegría, mi buen Damián. Con gusto y alegría, compañeritas. Hagan su chamba con gusto y alegría. Y el día que ya no quieran hacer lo que hacen, pues simplemente den la vuelta al timón y ahí nos vemos. Porque sí, ojo, de pronto estamos haciendo cosas que no disfrutamos. Estamos con personas que realmente no amamos. Estamos en trabajos, en relaciones, en condiciones. Bueno, si no les gusta vivir en el Estado de México, pues vayan a otro lado. Claro, es un riesgo, se toma un riesgo, es una decisión. Pero es importante echar un vistazo, a ver realmente cómo estoy, qué estoy haciendo. Por eso le decía yo a mi hijo, esta persona es un maestro de vida. Y por ahí hace unos meses otra persona muy allegada, donde ya de plano los médicos decían, ya está en fase terminal, esta persona viene ya moribunda. Y ahí es donde justamente el enfermo emocional en general, porque no solamente esto le pasa a las personas que beben o que se drogan, no, hay personas que de pronto hemos vivido así y de pronto nos hemos cuestionado y nos hemos dicho, qué pinche necesidad, qué motivo hay para seguir viviendo ya, ¿no? Yo escuchaba de viva voz a este ser querido, ¿no? Donde decía, yo ya no quiero seguir viviendo, ¿para qué estoy así? Ya mejor, y así lo expresó, perdón, ya que mejor me cargue la chingada. Y ahí sucede algo tremendo, ¿eh? De ahí surge el tema del día de hoy, el título del programa del día de hoy. ¿Por qué el cuerpo se niega a morir? Porque el alma dice, no, ya estuvo, pero el cuerpo dice, no. O sea, ¿por qué a ese familiar muy cercano de la parte paterna, los médicos lo desahuciaban prácticamente? Obviamente por atención humana, pues hay que llevarlo al hospital, está moribundo, se está muriendo, prácticamente estaba en agonía y pues quién sabe por qué, ¿verdad? Le suministran los medicamentos, el oxígeno, el suero y lo estabilizan. Y de pronto, después de 10, 12 días, pues dicen los médicos, el señor se va de alta. ¿Cómo? Pues si ya se estaba muriendo, ya hasta los médicos le habían dicho a la familia, hagan todos los preparativos funerarios porque ya de hoy ya no va a pasar. Y pasaban los días y pues ahí está. El día de hoy ya inclusive camina por la calle. En este otro caso, después de haber vivido un problema cardiovascular fuertísimo, vivió un derrame, una embolia, 2 infartos y ahorita recientemente tiene una caída y madres, se fractura la cadera. Y yo te puedo asegurar, porque son personas muy cercanas a mí, que si yo les preguntara, fulano de tal, ¿tú realmente quieres seguir viviendo? Yo te puedo firmar donde quiera que ellos, su respuesta diría, yo ya no quiero seguir viviendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cuerpo se niega a morir? Y aquí es donde entra algo bien poderoso, a veces incomprensible, sobre todo para nuestro hemisferio izquierdo, que desde la parte espiritual, desde la parte almática, desde la parte energética, ¿qué creen, compañeritas?
esas personas todavía tienen mucha factura por pagar. Por piedad, ¿no? Por piedad, ya mejor que trasciendan. Ya no es vida para esas personas. Pero hay algo que aunque el cuerpo dice ya basta, ya no puedo, ya no quiero continuar, todavía hay mucho karma, hay mucha energía todavía densa, todavía hay mucha energía oscura que dice, aguanta, güey, no es tu momento. Me río porque en otras etapas de nuestra vida escuchábamos estas frases y no le dábamos realmente un crédito. Cuando escuchamos a nuestros mayores decir, lo que aquí se hace, aquí lo vas a pagar, güey. Aquí. Y escuchábamos en esas pláticas, no, pues mira, qué fácil, ¿no? Hiciste lo que hiciste, lastimaste lo que lastimaste, no te hiciste responsable de lo que no te hiciste responsable. Y ojo, estas personas que yo refiero y otras miles más que seguramente en tu familia existe, que tú seguramente sabes de un caso muy similar de lo que yo te estoy compartiendo, también lo vivieron. Y dices, ¿por qué? Ya por humanidad, lo mejor es que esa persona ya trascienda. Está sufriendo demasiado, pero hay algo en su cuerpo, en su alma, ¿sí? En su ser que dice, no, güey, todavía no. Y en estas pláticas te digo que yo escuchaba, en muchos momentos decían, pues mira qué fácil, hiciste todo tu desmadre y ya nada más te mueres y ya. Qué fácil, qué cómodo. Y obviamente este es un tema controversial porque de pronto personas que conocimos, un amigo muy cercano a mí que tenía todo un camino por delante, toda una vida, a los 34 años pues, trascendió. ¿Cómo por qué? Con 3 hijos, con una esposa, con un futuro promisorio, pues dijo la vida, no, hasta aquí. Bueno, hay personitas, hay seres que nacen y al cabo de unas horas se marchan. Y entonces aquí dejamos abierta la puerta para entrar tal vez a otro tema. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en estos créditos del alma, ¿no? Los que hoy creemos en la reencarnación, vamos comprendiendo que todo lo que hoy tú estás viviendo es porque no lo trascendiste en una vida anterior. Son temas, ni siquiera son temas religiosos, son temas a nivel espiritual profundos. O sea, ¿qué pensarían, chicas, si yo les dijera que todos y cada uno de los que estamos en este momento, en este plano terrenal, elegimos a nuestros padres? No son los padres que te tocaron, son los padres que tú elegiste. Es la vida que tú elegiste. Lo que hoy te está sucediendo, incluyendo a estos 2 seres queridos, es porque ellos lo generaron. Y es porque era importante. Las condiciones que hoy están viviendo a nivel física, a nivel corporal, a nivel emocional, es porque es importante que trasciendan esto. Algo tienen que aprender. Su alma está teniendo experiencia, está acumulando vivencia. Deseamos que en la próxima encarnación, si es que así se da, no se tropiecen con la misma piedra. Porque entonces eso quiere decir que no aprendimos. Como cuando yo reprobé 6º de primaria, corazón. Tuve que aprender. No cometer los mismos errores que cometí el año anterior. Si tú tienes una relación amorosa, de noviazgo, y terminó, pues tienes que observar qué situaciones será importante que no vuelvas a repetir. Mira que el ser humano es el único animal que se tropieza más de 2 veces con la misma piedra. Por eso es que de pronto el cuerpo se niega a morir. Y obviamente es crudo, es triste, es lamentable.
cuando literalmente a una persona por el enojo, por el resentimiento, por el odio, por la soberbia, literalmente lo avientan a su suerte. Vayan mis oraciones para estas dos personitas. Como en esta plática que tuve con mis hijos, les dije, pase lo que pase para fulano y perengano, sea lo mejor para ellos. Sea lo mejor para que tengan una trascendencia a otro nivel de la existencia en paz. Hasta ahí le dejamos, mi buen Damián. Muchísimas gracias. Gracias por el temita, mi buen Damián. Ahorita vamos aquí al lado a una sesión terapéutica. Vamos a entrar a la sala de espera, mi buen Damián. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Te recuerdo, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Alabanet Radio, en una emisión más del programa Conectando con tu Ser, con tu servidor Sergio Flores Favila. Y te recuerdo que si tú requieres de un acompañamiento terapéutico, de una asistencia psicoemocional, ponte en contacto conmigo en mis redes, en Facebook, en TikTok, y también estoy en Instagram como Sergio Flores Favila. Yo me despido como siempre diciéndote que si una palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.